No estás perdiendo amigos. Te está expulsando un campo que ya no puede contener lo que estás llegando a ser. Eso es diferente. Es radicalmente diferente. Y la glándula pineal, el tercer ojo, el centro que la tradición teosófica describe como punto de convergencia entre la mente y el espíritu, tiene todo que ver con por qué este proceso comienza exactamente así, con alejamiento, con silencio, con esa sensación inquietante de que las personas que conocías de pronto parecen hechas de un material que ya no reconoces. Blavatsky cartografió este fenómeno con una precisión que te va a remover, y existe una razón muy concreta por la que ese mapa fue enterrado, silenciado, reducido a curiosidad marginal por fuerzas que se benefician directamente de que tú no sepas qué te está pasando. Vas a entender cuál es esa razón antes de que termine este video, y cuando la entiendas, va a ser imposible no ver ese mecanismo funcionando a tu alrededor en tiempo real. Esto es una promesa. Si todavía no sigues este canal, suscríbete ahora antes de seguir. Lo que viene a continuación es parte de una secuencia que solo cobra sentido completo para quien está presente. Piensa en la última vez que volviste a casa de una reunión que debería haber sido agradable y llegaste más vacía de lo que saliste. No cansada de esa forma que el sueño resuelve, vacía de una manera distinta, más honda, como si algo te hubieran quitado sin que supieras nombrar qué era. Hay un momento concreto en la vida de casi todas las que atraviesan este proceso en que esto empieza a ocurrir con una frecuencia que ya no se puede ignorar. No una vez, no una fase pasajera. Es un patrón que se instala con una constancia que empieza a exigir atención y que tu entorno va a llamar problema, mientras la tradición que estudio desde hace años lo llama señal. Lo que cambia cuando aprendes la diferencia entre las dos cosas es para lo que existe este vídeo. Y te garantizo que lo que vas a escuchar aquí es distinto a todo lo que has leído sobre la glándula pineal hasta ahora. Porque lo que la mayoría de los vídeos sobre este tema ofrece es la versión decorativa de una enseñanza que en su forma completa es mucho más exigente, mucho más precisa y mucho más perturbadora de lo que ningún contenido popular se ha atrevido a mostrar. Dentro de la perspectiva teosófica, el ser humano no es un cuerpo físico con experiencias espirituales ocasionales. Es una estructura de 7 principios en distintos grados de desarrollo, donde lo que llamamos conciencia cotidiana es solo la capa más superficial de algo mucho más vasto, que opera en paralelo y en profundidad. El manas, la mente, y el buddhi, la intuición espiritual, forman juntos el vehículo de percepción que puede, bajo condiciones muy específicas, empezar a captar lo que está más allá del plano físico ordinario. El tercer ojo no es una glándula que se abre con técnica acumulada o con práctica suficiente de meditación. Es el punto donde esos dos principios convergen cuando el campo interno está suficientemente limpio para que la convergencia ocurra de forma sostenida. Y aquí está el detalle que ningún video popular sobre la glándula pineal te va a contar con esta claridad. El mayor obstáculo para esa limpieza de campo no es la alimentación incorrecta, no es la falta de meditación, no es ninguna sustancia que ingieras, es la saturación del campo sutil, con lo que la tradición describe como impresiones ajenas en circulación. Los patrones emocionales no resueltos, las ansiedades no admitidas, los deseos no integrados de las personas con las que mantienes contacto constante, que absorbes sin darte cuenta, por el simple hecho de estar presente repetidamente en su campo. Esto no es una metáfora poética, es una descripción funcional dentro de un sistema filosófico construido con décadas de observación sistemática, y es la pieza que faltaba para que lo que estás viviendo finalmente tenga sentido. Y es exactamente aquí donde comprender el proceso no basta, porque puedes entender todo lo que acabo de describir, y aún así despertar mañana sufriendo la misma presión, cediendo a la misma culpa por alejarte, sin estructura que sostenga lo que ocurre en tu campo cuando el entorno reclama tu vuelta. La comprensión abre la puerta. Atravesarla exige un ancla práctica. Para ese momento exacto fue creado el método AB. No para darte más teoría sobre el campo sutil y el tercer ojo,
sino para darte la estructura concreta que sostiene la higiene de campo, mientras la glándula pineal hace el trabajo que solo ella puede hacer. Alineación, para que el campo deje de absorber lo que no es tuyo. Vibración, para que la frecuencia que está emergiendo en ti no sea derribada continuamente por el ruido de los campos a tu alrededor. Esencia, para recordarte en 7 minutos al día que el alejamiento que sientes no es un fallo, es selección. El acceso completo está en la descripción. La muda de la serpiente existe porque la piel vieja deja de crecer junto con lo que vive dentro de ella. No es enfermedad, no es disfunción, es incompatibilidad estructural entre lo que era y lo que está llegando a ser. La serpiente no elige mudar de piel porque haya decidido cambiar. Muda porque la piel antigua empezó a asfixiar el crecimiento que ocurría debajo, sin pedir permiso, sin esperar el momento conveniente. El proceso es incómodo. La piel nueva es vulnerable antes de endurecerse, y hay un periodo exactamente en esa transición en que el animal está literalmente entre dos pieles, sin la protección de la antigua y sin la firmeza de la nueva. Expuesto, sensible, fácilmente herido por contactos que antes no habrían dejado huella. Es el periodo más difícil de todo el ciclo, y también el más productivo porque es donde la forma nueva se consolida. Y es precisamente ese periodo el que la cultura del vínculo compulsivo va a llamar crisis, aislamiento patológico, síntoma que hay que diagnosticar y corregir antes de que se agrave. Pero en la lectura que he construido a lo largo de años de estudio de esta tradición, ese periodo entre dos pieles es el más precioso de todo el proceso. Es donde ocurre la transformación real, sin público, sin aprobación, sin la validación externa que el mundo ofrece como sustituto barato de la percepción genuina. Quien interrumpe ese periodo por presión del entorno no enferma menos. Simplemente posterga lo que de todas formas tendrá que hacerse, con intereses. Y aquí está el villano que hay que nombrar con claridad. Porque sin nombrarlo, lo que digo queda flotando sin anclaje en lo real, y este video no existe para flotar. El villano es la arquitectura del vínculo compulsivo moderno. El conjunto de sistemas, plataformas, presiones culturales e ingeniería conductual que convirtieron la necesidad de conexión constante en virtud moral y el alejamiento voluntario en patología social que hay que corregir con urgencia. Las redes sociales no se construyeron para conectar a las personas en profundidad. Se construyeron para hacer que la desconexión fuera psicológicamente insoportable. Cada notificación calculada, cada like repartido en dosis medida, cada puntito verde que indica presencia en línea, cada sistema de aprobación fragmentada que hace volver a la usuaria, porque la dosis anterior no fue suficiente para saciarla, todo eso es ingeniería de la dependencia aplicada al campo social con una precisión que las propias usuarias rara vez reconocen como lo que es. Y esa ingeniería opera con una eficacia particular sobre quienes están en el umbral del despertar, porque es justo en ese momento cuando el organismo más necesitaría silencio sostenido, y es justo en ese momento cuando el sistema empuja hacia más estímulo, más conexión, más presencia en línea, más disponibilidad. No es casualidad. Un ser humano que aprende a estar consigo mismo en profundidad real, que desarrolla percepción interior genuina, que empieza a captar capas de sí mismo normalmente sofocadas por el ruido constante, ese ser humano es fundamentalmente menos manipulable, menos predecible como consumidor, menos dependiente de las validaciones que el sistema reparte como moneda de control. El sistema necesita que nunca tengas suficiente silencio como para descubrir lo que hay al otro lado del silencio. Por eso te ofrece compañía constante como si fuera salud. Por eso patologiza el repliegue. Por eso construyó un mundo donde estar sola parece un defecto de carácter. Escribe ahora en los comentarios si reconoces este patrón en tu propia vida. No necesitas una explicación larga. No necesitas contexto. Escribe solo: estoy en muda. Esa frase va a funcionar como señal para quien llegue aquí después de ti y reconozca el mismo proceso. No vas a estar comentando sola.
Vas a estar creando un registro colectivo de personas que por fin encontraron palabras para lo que están viviendo. Eso tiene un valor real, no solo para ti, sino para cada persona que lea ese comentario y se dé cuenta de que no estás sola en esta transición. Y si este video te está llegando ahora, si lo que estoy describiendo resuena en el lugar más honesto de ti misma, dale a me gusta ahora. Ese gesto sencillo permite que el canal llegue a más personas que están viviendo este proceso en silencio y sin ningún mapa para entender qué les está pasando. Hay algo en esta enseñanza que todavía no puedo leer sin sentir esa sensación de que el suelo desaparece bajo mis pies, y necesito traerlo aquí porque es central para lo que estamos construyendo en este video. La voz del silencio, texto que Blavatsky publicó en 1889 y que ella describió como extraído de un manuscrito sagrado perteneciente a la tradición budista tibetana, contiene una instrucción que me pareció completamente oscura durante años de lectura, hasta que un día simplemente se abrió, de forma repentina, sin aviso, como ocurre con ciertas comprensiones que permanecen dormidas hasta que el momento interno está listo para recibirlas. El texto habla de lo que llama matar las ilusiones del sentido, no como práctica de negación del mundo o de huida de la experiencia, sino como proceso de aprendizaje para distinguir entre lo que es percepción genuina y lo que es solo eco del campo colectivo que has absorbido a lo largo de los años sin elegirlo conscientemente. Este proceso, en la lectura que hago hoy, es exactamente lo que ocurre cuando empiezas a alejarte de los vínculos que drenan. No estás negando el mundo. No te estás volviendo fría, distante o incapaz de conectar. Estás aprendiendo por primera vez con claridad real a distinguir lo que es genuinamente tuyo de lo que es ruido de otros campos pasando por el tuyo y confundiéndose con tu propia voz interior. Lo que la tradición describe como kama loka, la región astral cercana al plano físico, donde las impresiones emocionales densas persisten y circulan, se describe también en las enseñanzas como el campo donde las emociones no resueltas de los vivos crean patrones que se propagan por contacto repetido y prolongado. Cuando estás expuesta de forma crónica al campo emocional de alguien que carga ansiedad no resuelta, rabia no procesada, miedo no admitido, dolor que nunca fue nombrado, lo que las enseñanzas sugieren y lo que mi lectura de esta tradición confirma, es que esos patrones no se quedan fuera de ti, entran, se instalan en el campo sutil que debería estar disponible para percepciones más refinadas y crean un ruido de fondo que interfiere con todo lo que intenta emerger. Y el organismo en proceso de refinamiento empieza a registrar ese ruido como insoportable, antes de que la mente consciente tenga ninguna explicación racional para lo que siente. De ahí viene el cansancio inexplicable después de ciertas compañías que objetivamente no hicieron nada malo. De ahí vienen las ganas de desaparecer, que no son una huida cobarde, sino literalmente higiene de campo, el organismo retirando de circulación el exceso de impresiones externas para que algo más sutil pueda finalmente percibirse con nitidez. Y confundir esa higiene con patología es el error más costoso que alguien en proceso de despertar puede cometer. Blavatsky pagó un precio que hay que recordar con toda la seriedad que merece, porque lo que ella enfrentó ilumina directamente lo que estamos hablando aquí. En 1885 se publicó un informe encargado por la Sociedad de Investigación Psíquica y escrito por Richard Hodgson, que la acusaba formalmente de fraude, de haber fabricado los fenómenos que describía, de ser una farsante que operaba detrás de trucos mecánicos. Ese informe fue citado durante décadas como prueba definitiva en su contra y en contra de todo el cuerpo de conocimiento al que había dedicado su vida a cartografiar y transmitir. Lo que me inquieta profundamente cuando estudio este episodio no es la existencia del ataque en sí. Los pensadores que desafían el consenso establecido siempre son atacados. Eso es casi una ley histórica. Lo que me inquieta es la precisión quirúrgica con la que el ataque eligió su objetivo. El informe Hodgson nunca refutó los argumentos filosóficos, nunca desmontó la estructura interna de las enseñanzas, nunca respondió a las preguntas que la doctrina secreta planteaba
sobre la naturaleza del ser humano y de la conciencia. Fue directo al carácter personal, a la credibilidad de la mensajera, porque cuando el sistema no puede responder al contenido con argumentos equivalentes, destruye a quien lo entrega. Ella sabía que sería destruida por escribir lo que escribió, y escribió de todas formas. Estudio su obra con la conciencia permanente de que cada página que leo fue escrita por alguien que eligió pagar ese precio íntegramente, sin retroceder. Y ahora, lo que viene a continuación es el núcleo de lo que existe este video para entregar. Porque dije al principio que existe una razón muy concreta por la que el mapa que hizo Blavatsky de este proceso fue enterrado. Y hemos llegado a esa razón. Pero antes de continuar, lo que viene ahora es el motivo por el cual este conocimiento fue suprimido con tanto cuidado. Y entender ese motivo cambia permanentemente la forma en que lees lo que te está pasando. Dentro de la Doctrina Secreta, publicada en 1888, hay una descripción del proceso de desarrollo de los sentidos superiores que va radicalmente más allá de lo que cualquier texto popular sobre el tercer ojo presenta. Las enseñanzas describen que la percepción ampliada, lo que simbólicamente se llama apertura del tercer ojo, no produce solo una expansión de la visión en sentido espiritual. Produce algo que las enseñanzas describen con precisión y que solo puedo traducir de esta forma: una selección automática e involuntaria de campo. Quien está desarrollando esa percepción empieza a percibir involuntariamente la calidad energética del campo de quienes la rodean, no como juicio moral consciente, como dato directo, inmediato, sin filtro de cortesía social. Es como si un sensor que antes estaba completamente apagado empezara a funcionar sin que lo hayas pedido. Y ese sensor no se puede volver a apagar una vez activado. Simplemente registra. Y lo que registra en muchos vínculos que antes parecían completamente normales es una densidad que antes no percibías y que ahora ya no puedes dejar de percibir, por mucho que lo intentes por educación o por lealtad a relaciones antiguas. Esa es la razón real del alejamiento. No es juicio, no es arrogancia espiritual, no es la persona en proceso de despertar creyéndose mejor que nadie. Es percepción funcionando en una frecuencia que simplemente no existía antes, captando información que antes no llegaba con esta nitidez. Y la razón por la que este mapa fue sistemáticamente enterrado, reducido a curiosidad, tratado como delirio místico sin fundamento, es directa y simple. Un ser humano que desarrolla esa percepción y comprende que ya no puede ser mantenido en vínculos que drenan por presión social, por culpa, por miedo al juicio. Ve demasiado para fingir que no ve. Siente demasiado para seguir actuando normalidad en entornos incompatibles con lo que está creciendo dentro de él. Y quien ve demasiado para fingir es el ser humano más difícil de controlar que existe dentro de cualquier sistema basado en la conformidad colectiva como moneda de pertenencia. Y aquí es donde la diferencia entre quien atraviesa este proceso con claridad creciente y quien queda atrapado en el ciclo de presión y repliegue no está en la comprensión, está en el mantenimiento diario del campo. El método AB fue estructurado exactamente para este punto. Alineación, para que cuando vuelva la presión social, el centro no se pierda. Vibración, para que el campo que se estaba limpiando no sea recontaminado en cada interacción difícil. Esencia, para que en 7 minutos al día el proceso no retroceda a lo que era antes de que entendieras qué estaba pasando. El camino hacia el acceso está en la descripción y en el comentario fijado debajo. Si tienes a alguien cercano que está viviendo este proceso sin tener palabras para él, que se está alejando de vínculos sin poder explicar por qué, de una forma que el entorno acepte, que siente la fatiga de ciertos campos sin tener lenguaje para lo que está pasando, que está siendo presionada para volver a lo que era, porque lo que está llegando a ser asusta a quienes la rodean, envíale este video ahora, no como consejo no pedido, como reconocimiento, como la oferta de un mapa para quien navega sin ninguna referencia. A veces, lo más concreto que podemos ofrecerle a alguien en plena muda es la confirmación de que lo que está viviendo tiene nombre,
tiene tradición, tiene una historia de personas que pasaron por esto antes y llegaron al otro lado con algo que no existía antes del proceso. Y si llevas un tiempo siguiendo este canal y todavía no estás suscrita, suscríbete ahora. Lo que construimos aquí es trabajo serio, con fuentes verificables, con enseñanzas reales, con el compromiso de no simplificar lo que es complejo para que parezca más fácil de digerir o más cómodo de lo que es. Mereces contenido que respete la inteligencia y la profundidad real de lo que estás atravesando. Quien llegó hasta aquí atravesó algo en este vídeo. No solo escuchó información, reconoció algo que ya estaba presente antes de que existiera una palabra para nombrarlo. Y ese tipo de reconocimiento no es intelectual, es del tipo que se siente en el cuerpo antes de procesarse en la mente. Y ahora queda una pregunta que no voy a responder por ti, que no tiene respuesta lista, que solo tú puedes responder desde lo que estás sintiendo ahora mismo mientras estas palabras te llegan. Si el alejamiento que estás viviendo es la piel vieja siendo expulsada para que algo nuevo pueda endurecerse, si el silencio que habitas es el campo limpiándose para que una percepción más fina pueda por fin operar sin interferencia, si la soledad que el mundo a tu alrededor llama problema es lo que la tradición que estudio llama preparación, entonces, ¿qué están haciendo debajo de la piel que está cayendo? ¿Qué se está consolidando en el espacio que ocupaban los vínculos que drenaban? ¿Qué está emergiendo en el silencio, que todo el sistema fue construido para impedir que habitaras? ¿Ya sientes el contorno de eso? Porque el próximo video existe precisamente por lo que hay al otro lado de esa pregunta. Y lo que hay al otro lado es lo que nunca he visto que nadie tenga el coraje de decir en voz alta en este espacio.